Muy buenos días, tengan todos ustedes. Soy el doctor Eduardo Antonio Lara Pérez y a nombre de la Academia Mexicana de Pediatría y Médicos Unidos les damos la bienvenida. Este día martes 3 de noviembre del año 2020, en el que vamos a tener una plática de café por demás sobresaliente con la doctora Alfonsa Lora Espinosa. Y el tema, la pediatría de atención primaria en España. Daré un breve resumen curricular de la doctora Alfonsa Lora. La doctora Lora es licenciada en la Facultad de Medicina de la Universidad de Sevilla, hizo especialidad de pediatría en la Universidad y Hospital Materno Infantil de Málaga, es doctora en medicina por la Universidad de Málaga, profesora asociada a la asignatura de pediatría de la Facultad de Medicina y de Enfermería Pediátrica en la Escuela Universitaria, docente en numerosos cursos monográficos de doctorado del Departamento de Pediatría de la Universidad de Málaga, invitada como ponente en numerosos cursos y congresos, comunicaciones en 20 congresos internacionales y 68 nacionales. Publicación de 5 libros, 20 capítulos de libro, 21 artículos en revistas. Participación en proyectos de investigación como investigador principal y colaborador. Premio de Investigación de Salud Investiga 2010 en la modalidad de Salud Pública. Premio Científico del Colegio Oficial de Médicos de Málaga. Miembro del Comité de Investigación de la Asociación Española de Pediatría. Miembro de varios grupos de trabajo de la Asociación Española de Pediatría y de la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria. Miembro del Consejo Científico de la revista de Pediatría, de servicios asistenciales en el Servicio Andaluz como facultativo especialista en áreas de pediatría por 35 años. Coordinadora del proceso asistencial del asma infantil, trastorno de déficit de atención, obesidad y atención temprana a competencias profesionales de pediatría con el nivel de excelencia por la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía. Y así damos la bienvenida a la doctora Alfonsa Lora Espinosa, que quiero aclarar que además de tan excelente profesional, es un excelente ser humano. Creo que tienes problema ahí con el audio. Se corta, se cortó. Ahí te escuchamos, Alfonso. Hola. Bueno, pues buenos días. Encantada de compartir con ustedes esta charla y espero que lo vean ustedes. ¿Se ve bien? ¿Se ve la pantalla compartida? ¿Hola? Aún no. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Ahora? ¿Sí? Ahí está ya bien. Ahí está ya. Sí. Hola. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación a participar en este foro que tienen ustedes. Y bueno, decir que lo he hecho encantada, que al doctor Lara lo conozco desde hace ya 17 años, que parece que fue ayer, pero hace mucho tiempo. En este congreso, en el 52 Congreso de la Asociación Española de Pediatría, nos presentó un amigo común, el doctor Carlos Díaz Vázquez, en aquel entonces coordinador del grupo de vías respiratorias y de la página web Respirar sobre asma infantil, que bueno, muchos conocen, no solamente en España, sino también fuera de España. Y también compartimos con el doctor Ruiz Canela, que era el presidente de la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria en aquel momento. Decirles que cuando me invitó a participar el doctor Lara con esta conferencia,
pues realmente hablar de atención primaria es tan grande que reducirlo a 40 minutos, pues me resultaba un poco complicado saber qué les podría interesar más a ustedes. Entonces lo que he hecho es unas pinceladas un poco generales y luego ya podemos entrar en detalle a través del diálogo. Vamos a ver, ¿por qué no avanza pantalla? No sé qué pasa, que no avanza. Se te escucha el audio y se quedó tu... Ahí está. Bueno, quiero decirles en primer lugar que lo hago desde una gran humildad, puesto que nuestra sanidad, que tenía muchas fortalezas, nos ha mostrado con el COVID una gran fragilidad. Nuestro bienestar, que creíamos seguro, pues está a merced de acontecimientos que no controlamos, y todo esto nos ha hecho reflexionar mucho, supongo que como a muchos otros países. Pero como la historia es un largo viaje que tiene avances y tiene retrocesos, momentos muy estelares y otros muy dolorosos como el actual, voy a hacer un breve repaso para entrar en todos ellos. Los hitos de la pediatría en España, si nos podemos remontar al siglo XIX, cuando se empieza a enseñar la asignatura de enfermedades de la infancia. En 1877 se abre el primer hospital pediátrico en España, que es el Hospital del Niño Jesús de Madrid. En 1886 se instaura la primera cátedra de pediatría en Madrid con el doctor Criado Aguilar. Ya en el siglo XX, en 1914, se hace el primer Congreso Español de Pediatría en Palma de Mallorca. En el 25 se funda la Escuela Nacional de Puericultura. En los años 43 a 45 se fundan las primeras revistas pediátricas en España. Y muy interesante, muy importante, entre los años 40 y 50 se crea el seguro obligatorio de enfermedad, que se llamaba entonces la Seguridad Social de hoy día, que es la que garantiza un acceso a la sanidad gratuito y universal. En 1958 ya se establece la figura del pediatra de zona. O sea, entonces el pediatra era como una especie de consultor y solo atendía a los niños menores de 7 años. En 1961 inician las subespecialidades pediátricas y fíjense, en el 63 se funda la Asociación Latinoamericana de Pediatría, la ALAPE, en la que, bueno, pues participamos tanto ustedes como nosotros. En 1983 se funda la sección de pediatría extrahospitalaria de la AEP, diríamos, este era el inicio de una asociación puramente de atención primaria, pero fíjense, se llamaba pediatría extrahospitalaria, todavía con un componente muy hospitalocentrista, es decir, la ciencia estaba en los hospitales y los que trabajaban en atención primaria pues eran como de menor nivel, menor categoría, y cuando el cuadro clínico se salía lo más mínimo de una cosa muy básica, enseguida ya el niño, el paciente se trasladaba al hospital. ¿Cuándo verdaderamente nace la atención primaria, o como ustedes llaman, de primer contacto en España? Pues en el año 84. En el año 84 el Estado hace una reforma sanitaria que implanta un nuevo modelo de atención primaria. Y ahí nos vamos a quedar. ¿Qué es la atención primaria para nosotros o de primer contacto? Pues es el nivel inicial del proceso de atención sanitaria. Es la puerta de entrada al sistema sanitario. Un paciente, una persona, cualquier persona tiene accesibilidad inmediata a un pediatra de atención primaria. No lo tiene a un pediatra de atención hospitalaria o de atención especializada. La atención primaria garantiza la globalidad y la continuidad de la atención a lo largo de toda la vida de la persona, desde que nace hasta que pasa ya a la etapa adulta. En España se considera a partir de los 14 años, aunque llevamos mucho tiempo luchando porque sea a partir de los 18. Y la atención primaria es también la gestora, coordinadora y reguladora de los flujos de derivación a otros niveles de atención. Por ejemplo, en España no se puede derivar a ningún niño al especialista de digestivo o al especialista de neurología o al especialista de traumatología sin pasar previamente por el filtro del pediatra de atención primaria. ¿Y el pediatra realmente tiene que estar en atención primaria?
esto es muy debatido. Hay muchos países que no tienen al pediatra en atención primaria y otros que sí. Cuando hizo nuestros compañeros de atención primaria, entre ellos el doctor Buñuel, García Vera, hicieron una revisión para, bueno, pues justificar por qué el pediatra de atención primaria debe de estar en atención primaria, no como consultor, sino en el primer momento de la atención. Bueno, pues por muchos motivos, y a todos los países, a todos los estados, hay que convencerlos casi primero por el gasto, ¿no? El pediatra hace mejor prescripción farmacológica, prescribe menos antibióticos, hace un uso más racional del medicamento, hace un uso más racional de pruebas complementarias que el médico general, cumple mejor las guías de práctica clínica y, por tanto, atiende mejor todo tipo de morbilidad en pediatría, tiene mejor cumplimiento preventivo, está más atento a la vacunación, a la alimentación, a la prevención de todos los niveles de salud, hace menores derivaciones hospitalarias que un médico generalista, y por tanto los pacientes a los que atienden tienen menor tasa de mortalidad. Todo ello justifica que la población pediátrica sea atendida por un pediatra en atención primaria. Bueno, pues ese Real Decreto, como les decía, que en 1984 comienza a regular la atención primaria en España, indica lo que es un centro de salud. ¿Qué es un centro de salud? Pues es una estructura física y funcional donde desarrollan sus actividades y funciones el equipo de atención primaria. Para que ustedes me puedan entender, hasta ese momento, los centros de atención extrahospitalarios, que no eran hospitalarios, eran unos edificios donde había muchas consultas y los médicos iban a pasar allí consultas durante 2 horas. Entonces, esas consultas se compartían, un médico iba de 8 a 10, otro de 10 a 12, otro de 12 a 2, otro de 2 a 4, otro de 4 a 6, así durante el periodo de apertura del centro de 8 a 8. Como ustedes podrán entender, en 2 horas atender a la población asignada era una atención meramente asistencial de lo agudo, no daba tiempo para más. Y en cambio, ya a partir de este Real Decreto se establece que los turnos de atención no van a ser de 2 horas, van a ser de jornada completa, de 8 horas, bien de mañana o bien de tarde, porque se van a decidir muchísimas funciones que hasta ahora no estaban definidas. Hasta ese momento, diríamos, la pediatría, hablando de la pediatría de atención primaria, pues era como muy de batalla, muy de agudo. Y cualquier cosa que hubiera que estudiar en más profundidad, pues ya había que derivarlo al hospital. A partir de esta definición y de esta reforma de la atención primaria, se pretende que la atención primaria tenga muchísima más entidad. En España en la actualidad hay 12.773 centros de atención primaria, de los cuales 2.923 son centros de salud, son espacios mucho más amplios, con equipos grandes, y 9.850 consultorios más pequeños. Porque tengan ustedes en cuenta, les pongo el mapa de España, todos los puntitos naranjas que se ven son consultorios o centros de salud. Y esta es la distribución por comunidades autónomas. España tiene 17 comunidades autónomas y en virtud de su población pues tienen mayor o menor número de centros de salud. También se define en este Real Decreto lo que es el equipo de atención primaria. ¿Quién forma parte de este equipo de atención primaria? Entonces hay un primer equipo presente en todos los centros que está formado por médicos de familia, pediatras, enfermeras, auxiliares de clínica, matronas, trabajador social y personal de administración. Y luego hay otro equipo de apoyo que no está en todos los centros de salud, sino en uno cada 4 o 5, para que ustedes tengan una idea, que lo forman fisioterapeutas, odontólogos, veterinarios y farmacéuticos. De manera que esta es nuestra pirámide de población. Tenemos prácticamente 7 millones de niños de 0 a 14 años, bueno, pues una población bastante envejecida, muy diferente de la que tienen ustedes en México. Constituye la infancia, constituye un 64% del total. Disponemos de 806 hospitales con 7.935 camas pediátricas públicas y 1.071 privadas, con estos 12.773 centros de atención primaria que les he comentado antes. Y en España existen 6.622 pediatras de atención primaria
y 4.194 de atención hospitalaria. A cada pediatra de atención primaria le corresponde un cupo medio de 1.000 niños, con una frecuentación, y estos niños consultan al pediatra una media de 6 consultas al año. Bueno, los centros de salud, a medida que ha ido pasando el tiempo, pues verdaderamente se han convertido en unas estructuras pues muy bonitas. El doctor Lara, pues la última vez que estuvo aquí en España, visitó el centro en el que yo trabajaba, que concretamente es de este pasillo. Son centros muy bien dotados desde el punto de vista arquitectónico, algunos incluso pues son obras de arte de la arquitectura. Están definidos en ellos, mediante la guía de diseño de centros de atención primaria, todo se diseña desde en qué solar tiene que ir construido, con qué materiales de construcción, con qué terminaciones, se diseña todo, la electricidad, la fontanería, o sea, todo está normatizado para que tenga unas garantías de calidad. Y los interiores, pues bueno, hay unas, más o menos siempre se intenta decorar de manera que sea lo más agradable para el niño, pero hay unos mínimos que todas las consultas tienen que tener. Todas tienen que tener, evidentemente, una camilla grande, una camilla pequeña, un pesa-bebé, un peso y un tallímetro, un oftalmoscopio y un otoscopio de pared, un esfigmomanómetro de pared, tienen podoscopio, tienen... en fin, muchísimas infraestructuras para poder dar un adecuado diagnóstico y un adecuado seguimiento de los pacientes. Algunas de las consultas, y fundamentalmente las de enfermería pediátrica, atienden a algunos criterios psicológicos o pedagógicos, como el diseño de la consulta por rincones de salud, para que sirva no solamente como espacio donde se atiende, sino también como espacio donde se educa. Pero si algo ha cambiado fundamentalmente la evolución de la pediatría, de atención primaria y también de atención hospitalaria, fue la implementación en 1994 del programa informático. Todos los pacientes en España, todas las personas en España tienen su tarjeta sanitaria con un microchip. Este microchip se inserta en el ordenador y ya tenemos una historia de salud única que compartimos los pediatras de atención primaria con los pediatras de urgencias, con los pediatras de los hospitales. De manera que hay una historia única de salud con ventajas e inconvenientes. Ventajas que yo les estoy hablando de Andalucía, que es donde yo resido y trabajo. Esta historia de salud es fantástico porque si yo vivo en Málaga, pero resulta que me voy de vacaciones a Almería y me enfermo en Almería, el médico que me atienda en Almería puede abrir mi historia clínica y ver todo lo que mis problemas de salud, si tengo alergias, qué medicación estoy tomando, sin ningún problema. Ahora, si me voy a Madrid, o me voy a Asturias, o me voy a Galicia, ya no, porque cada comunidad autónoma tiene su sistema y son incompatibles unos con otros. De manera que perdimos la ocasión maravillosa cuando se implantó el sistema informático de haber hecho una historia única para todo el español. Y eso pues ya parece que no tiene remedio porque cada comunidad autónoma es un reino de taifas y ahí es imposible ya que dejen penetrar los sistemas informáticos de una y otra. Fíjense ustedes que en esta historia de salud, además de pedir cita, yo puedo pedir cita, cualquier persona puede pedir cita a través de su ordenador de casa o por teléfono. Y ya entra en la base de datos que va a tener ese profesional que va a pasar consulta. Y tiene una historia de salud. En esa historia de salud, además de escribir pues su problemática crónica, de escribir los problemas agudos por los que consulta, se pueden ver los resultados de las analíticas que se le han realizado, se pueden ver las pruebas de imagen que tenga hechas, si tiene hechas radiografías, si se le ha hecho en alguna ocasión una ecografía, si se le ha hecho un TAC, una resonancia magnética, todo está registrado. Y además hay la receta electrónica. Al paciente ya no se le receta con una receta de mano, sino electrónicamente en su tarjeta. Y va con esta tarjeta a la farmacia y la farmacia, que está conectada en el sistema, le da los fármacos que se le han prescrito. Con la ventaja
de que si es un paciente crónico, la receta electrónica se puede hacer hasta por 1 año. Es decir, yo tengo un paciente diabético y no tiene que venir a reponer la medicación cada tiempo que se le acaben en las 4, por ejemplo, antes se podía prescribir por receta 4 viales de insulina, ¿no? Pues ahora no, ahora tú le puedes prescribir lo que necesite para todo el año. Y por último, y no menos importante, el vaciado de datos, el conocimiento que se puede establecer a través de esta historia clínica para, bueno, pues conocer cuántos pacientes hemos visto, con qué patologías, de qué edades, con qué resultados, etcétera, lo que genera conocimiento. Siguiendo con el Real Decreto de 1984 de la modificación de atención primaria, tengo que decirles que no solamente se definió el centro y los equipos, sino que evidentemente se definieron las funciones que tiene que cumplir el equipo de atención primaria. Y esas funciones son prestar asistencia sanitaria, evidentemente, pero también promocionar la salud, prevenir la enfermedad y mejorar la reinserción social, educación sanitaria de la población, formación pre- y posgraduada de atención sanitaria. O sea, nosotros en los centros de salud tenemos alumnos de medicina, pero también tenemos residentes de medicina de familia, residentes de pediatría, alumnos de enfermería, alumnos de trabajo social, alumnos de fisioterapia, en fin, de todas las especialidades, tanto en la formación pre como en la posgraduada. También, como función del equipo de atención primaria, es investigar de forma clínica y epidemiológica, aunque desgraciadamente no tengamos luego, o sea, se hizo la función, pero luego ya los recursos, bueno, pues ahí están, siempre andamos peleando por mayores recursos. A su vez tenemos que participar en otros programas de salud, tanto mental, laboral y ambiental, y todas las funciones necesarias para la mejor atención de la población protegida de acuerdo al diagnóstico de zona y plan de centro. Les comento, cuando se crea un centro de salud que se va a instaurar en tal población, pues por ejemplo, donde yo trabajaba, en Puerta Blanca, pues en Puerta Blanca hay una población, atendemos a una población de 36.000 personas. Pues se hace un estudio, cuál es la edad de esa población, qué patologías más prevalentes tienen, si hay alguna bolsa de pobreza, si hay algún problema especial, y en función de todo eso se hace un diagnóstico de zona y un plan para el centro. Y cada año hay que ir cumpliendo los objetivos para mejorar eso que, diríamos, a esa población le afecta específicamente. Y en base al cumplimiento de esos objetivos se cobra también una parte de la nómina, se cobran unos objetivos por cumplimiento, o sea, unos incentivos por cumplimiento de objetivos. Y por último, pues hay que evidentemente colaborar de forma funcional y técnica con los servicios especializados del hospital o de otras áreas. Bueno, los pediatras de atención primaria o de primer contacto, como llaman ustedes, pues hacemos lo mismo, yo creo, en todos los países, y yo creo que ustedes hacen lo mismo que hacemos nosotros, ¿no? Empezamos a ver a los niños desde recién nacidos con una consulta obligatoria en la primera semana y cada paciente tiene su documento de salud. Ahora casi esto se está teniendo en desuso, porque ya lo que hacemos es darle la hoja impresa de la consulta, ¿no? Pero bueno, ellos tienen su documento de salud porque ahí se le van a ir anotando las vacunas, las revisiones que tiene que pasar, etc. Además de la actividad asistencial, tenemos todas las actividades de prevención y de promoción. Por ejemplo, cada comunidad autónoma tiene sus programas, ¿no? En Andalucía, pues hay un programa de salud infantil y del adolescente y hay unas indicaciones de cuándo tienen que venir y de qué cosa hay que hacerle en cada revisión, ¿de acuerdo? Incluso, pues lo pueden ustedes ver, yo le voy a facilitar al doctor Lara cualquier material para que si lo quieren tener puedan disponer de él, ¿de acuerdo? Pues si ustedes pulsan en esta página web, que diríamos donde está el enlace del programa de salud infantil, y yo quiero ver, por ejemplo, con 2 meses qué promoción tengo que hacer de la lactancia materna, pues se pica ahí y sale pues una indicación de los mínimos que hay que cumplir. Dentro de las actividades preventivas,
pues el grupo de Previnfat tiene muy bien definidas cuáles son las que se deben de realizar en atención primaria, recomendaciones sobre alimentación, sobre cribado de trastornos del desarrollo, etcétera. Detección precoz, pues bueno, ya se viene haciendo desde la que se hace en el hospital, de hipoacusia, de todo lo que es el cribado metabólico, etcétera, y luego las que seguimos haciendo en atención primaria. De sordera, el manejo y protocolo del maltrato infantil, la atención temprana, etcétera. No quiero detenerme mucho porque, bueno, sería muy extenso. El programa informático que tenemos nos facilita una serie de gráficas para que todos tengamos las mismas gráficas de forma homogénea, de crecimiento, de peso, de talla, de desarrollo puberal, etcétera. Especial atención al maltrato infantil y luego también un gran apartado de lo que no hay que hacer, ¿vale? Porque tanto lo que hay como lo que no hay que hacer es muy importante protocolizarlo. Las vacunas, que bueno, este es el calendario de vacunas que tenemos, desgraciadamente no todas las comunidades autónomas de España tienen un mismo calendario vacunal, eso como otras muchas cosas es muy criticable, pero bueno, sí decir que desde que la atención primaria funciona a pleno rendimiento, las coberturas vacunales pues son bastante buenas. En el primer año son de un 98% y a los 14 años baja hasta un 81%, fundamentalmente porque la vacuna del papilomavirus no tiene la cobertura que debería tener. Se nos queda prácticamente en un 78%. Bueno, el pediatra de atención primaria, como ya hemos visto, hace muchísimas funciones asistenciales, de promoción, de prevención, algunas dirigidas a la población en general y otras dirigidas a grupos específicos de riesgo, por ejemplo, a pacientes con discapacidad, a pacientes inmigrantes, a pacientes con cromosomopatías, con enfermedades prevalentes como la celiaquía, la fibrosis quística, al gran prematuro, al bajo peso, etcétera, ¿no? También trabajamos mucho con los grupos de adolescentes, sobre todo para prevenir conductas de riesgo, el alcohol, la drogadicción, la violencia de género, el maltrato, etcétera. Y luego hay planes integrales pues, para patologías prevalentes como por ejemplo la obesidad infantil. También en atención primaria se realizan actividades grupales, porque evidentemente no se da abasto. Hay muchas cosas que hay que hacerlas de forma grupal porque, bueno, pues el beneficio de hacerlo en grupo es importante y además entre ellos, entre los padres, por ejemplo, para las charlas que se hacen de vida familiar, de apego, de cómo estimular el desarrollo infantil, en la adolescencia, pues los problemas de la adolescencia, etcétera, pues muchas veces ese trabajo, el pediatra junto a la enfermera pediátrica y las familias, pues es muy interesante. Evidentemente, el pediatra de atención primaria desde 1984, a mí no me gusta mucho la palabra, pero bueno, quizá aquí sí que venga el caso decir que se ha empoderado. Se ha empoderado y ha mejorado su autoestima, porque antes, fíjense ustedes, yo acabé la carrera en el 78, empecé a trabajar en el 82 como pediatra y antes prácticamente como que el saber estaba en el hospital, incluso la población general, cuando tenía algún problema y tal, te decía, ¿y por qué no me manda al hospital? ¿Y por qué no me manda al hospital? Y eso ha cambiado radicalmente. El pediatra se ha empoderado, tiene más recursos en atención primaria, por ejemplo, pues disponemos de analíticas de todo tipo, radiología, ecografía, incluso a personas que tenemos, diríamos, un cierto reconocimiento porque saben que tenemos buena gestión de nuestras consultas, pues si pedimos un TAC o una resonancia magnética y tal, pues tampoco nos ponen ninguna pega. Podemos prescribir todo tipo de fármacos, aunque algunos, por ejemplo, sean de uso que ellos llaman hospitalario y precise un visado, pero el pediatra de atención primaria justifica que su paciente lo necesita y se le prescribe sin problema. De manera que ya, por ejemplo, mis pacientes normalmente me decían, a mí no me mandan al hospital,
un paciente con asma, por ejemplo, y yo he trabajado mucho tiempo con el doctor Lara en asma infantil, coordiné el proceso de asma infantil en Andalucía. Mis pacientes asmáticos no querían ir al hospital, preferían seguir el tratamiento conmigo, salvo, bueno, pues evidentemente en situaciones ya muy extremas, de situaciones muy graves que sí que tenían que ir al hospital. Pero ya la gente, la población en general, confía en su pediatra de atención primaria y sabe que tiene la formación suficiente y adecuada como para, en la mayoría de los casos, no precisar tratamiento hospitalario. En Andalucía se han definido para muchas patologías prevalentes procesos de atención. ¿Cómo hay que atender al paciente? Y a su familia, evidentemente. ¿Y quién lo debe atender? O sea, si desde cómo entra en el centro de salud, cómo debe de ser el profesional de administración, cómo lo debe de recoger, cómo lo debe de derivar, si lo tiene que ver primero la enfermera o el pediatra, si el pediatra lo ve, hasta dónde se lo queda en atención primaria, hasta dónde lo deriva al hospital. Por ejemplo, les traigo el proceso asistencial de sepsis grave, ¿no? Evidentemente, un niño que esté en una situación grave, pues hay padres que directamente lo llevan al hospital, pero si lo llevan primero a atención primaria, desde atención primaria hay que estabilizar al paciente y hay que cumplir lo que el algoritmo define que forma parte de nuestra responsabilidad como pediatras de atención primaria. Y para ello, nuestros centros de atención primaria tienen que estar también dotados. Tenemos que tener, y de hecho los tenemos en la mayoría de los sitios, pues nuestro lugar para atención de críticos, y el paciente que a mí me entra en el centro de salud con fiebre alta, con petequias, con problemas, y yo sospecho una sepsis grave, ese paciente se estabiliza y se traslada al hospital después de haberle sacado ya, mientras la ambulancia, que va a tardar quizá 20 minutos, 15, 20 minutos en llegar, a ese paciente el pediatra de atención primaria ya le ha puesto su oxígeno, se le ha sacado la sangre para el hemocultivo, se le ha puesto una vía, se le ha puesto incluso la primera dosis de antibióticos si es necesario, y se ha establecido el protocolo de alta sospecha de sepsis grave para su derivación inmediata al hospital. Bueno, seguimos avanzando y entonces, como hemos hablado hasta ahora, en 1984 esta reforma sanitaria pues cambió muchísimo la situación. El siguiente paso para mí importante es en el año 2000 la fundación de la EPAP. La EPAP es la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria. Aquí ya había una en el 83 extrahospitalaria, pero como os digo, con una mentalidad más hospitalocentrista. En cambio, la Asociación Española de Pediatría presenta un cambio de paradigma, una manera diferente de trabajar, y yo creo que ha enriquecido muchísimo la atención primaria de nuestro país. ¿Y qué se hace desde esta asociación de pediatría de atención primaria? Primero, fue un núcleo muy pequeño que se creó con muy pocos pediatras, con un impulso muy potente que fue arrastrando a muchísima gente de este país y entusiasmando, diríamos, y haciéndolos parte de este proyecto. Y bueno, pues ya hoy día tenemos muchísimas revistas propias de la EPAP, tenemos páginas web, tanto para la familia como para nosotros. Tenemos, bueno, esta es una diapositiva batiburrillo, pero para que puedan ustedes ver que en 5 años, por ejemplo, del 10 al 15, cuantísimos proyectos se han desarrollado, tanto de cursos, o sea, formación, docencia, investigación, publicaciones de todo tipo. ¿Y cómo se trabaja desde la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria? Pues fíjense, hay 15 grupos de trabajo de lo que se ha considerado más importante, y cada grupo de trabajo está formado por personas de las diferentes comunidades autónomas que van a trabajar con muchísimo entusiasmo en su área. Yo les voy a hablar, por ejemplo, del grupo de vías respiratorias del que yo formé parte durante muchísimos años. Este es el grupo actual. El primero que lo impulsó fue Carlos Díaz Vázquez, que ya les presenté en la primera foto, y posteriormente el doctor Praena Crespo, que es una persona con muchísima capacidad de trabajo y que ha impulsado de manera muy importante este grupo. ¿Qué hace este grupo? Pues este grupo trabaja fundamentalmente los problemas respiratorios y bueno, el asma de manera muy preponderante.
publica en diferentes las revistas de la asociación, escribe libros, hace un decálogo, participa en las campañas mundial del asma, llevamos comunicaciones a congresos nacionales, a congresos internacionales, se sigue manteniendo la web Respirar, se hacen cursos prácticos de asma, de manejo integral de asma, de espirometría, talleres de educación, de anafilaxia, que ya tienen más de 20.000 alumnos. Se investiga, este grupo ha llevado a cabo estudios de calidad, de investigación de calidad muy importantes, y luego cada uno de sus miembros, a su vez, en su comunidad autónoma, es quien coordina los planes de atención en problemas respiratorios de la infancia. Y así cada grupo es la metodología de trabajo. Además, la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria ha tenido muchísimo que ver con la formación, con la mejor formación del pediatra de atención primaria, creando incluso un máster de pediatría en atención primaria en colaboración con la Universidad Complutense de Madrid. Y grupos de investigación, no ya solo los componentes de cada grupo de trabajo, sino que hay una gran red que se llama Pediatra de Atención Primaria en Red, en la que participa todo el pediatra de atención primaria que quiere sobre el problema de investigación del que se quiera hacer la investigación. Bueno, desde 1979 la Comisión Nacional de la Especialidad recoge la necesidad de que el MIR de pediatría rotase por los centros de atención primaria, pero no es hasta 2006 cuando esto se regula. Hasta entonces, el pediatra que estaba en formación rotaba por atención primaria si al catedrático o al jefe de departamento de turno le parecía oportuno y conveniente, pero si no, pues no rotaba. A partir de 2006, por una orden que se publica en el Boletín Oficial del Estado, ya se regula cómo se debe de formar el pediatra en atención primaria. Y se genera cómo tienen que acreditarse los tutores con una serie de competencias, habilidades y actitudes que tiene que acreditar. Para que un pediatra de atención primaria sea nombrado tutor de residente, tiene que acreditar unos conocimientos que evidentemente se los ha dado la especialidad de pediatría, pero unas habilidades y unas actitudes. Y tiene que acreditar que en el centro donde está trabajando hay unos equipamientos mínimos que tienen que existir, ¿vale? Entonces, pues tiene que haber desfibrilador, tiene que haber un equipo de intubación, tiene que haber un espirómetro, etcétera, porque claro, al pediatra que está en formación, que va a ir a formarse allí, pues se le tiene que formar en todo. Y hay que hacer una memoria anual de la actividad, tanto la actividad asistencial, la investigadora y la docente. Esto forma parte también, diríamos al unísono, con el currículum de formación del pediatra de atención primaria europeo. España ha participado, la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria ha participado en este currículum que indica de qué manera se debe de atender al paciente por el pediatra de atención primaria, de manera integral, de forma accesible, continuada, coordinada, centrada en la familia y con una serie de competencias, tanto las competencias de áreas específicas de atención primaria. Fíjense ustedes, cuando yo me formé como pediatra, no se rotaba por muchos sitios, porque como uno se formaba prácticamente para quedarse en el hospital, pues no se rotaba por traumatología, no se rotaba por dermatología, no se rotaba por salud mental, por psiquiatría infantil, porque claro, eran servicios que ya los ibas a tener cuando estuvieras en el hospital simplemente con una derivación. Pero entonces tú luego cuando te ibas a atención primaria, pues te tenías que autoformar o tenías que hacer cursos o tal, porque no tenías suficiente formación en dermatología pediátrica o en traumatología o muchas veces en la manera de hablar con la familia, de hacer un duelo con alguien que ha fallecido en la familia, etcétera. Imagínense la frustración de un pediatra que se formaba entonces y que su rotación larga, por ejemplo, la hacía en cuidados intensivos y luego su plaza la adquiría en un pueblecito de una capital, en una sierra donde, por supuesto, nunca iba a ejercer esos conocimientos de cuidados intensivos, y entonces pues era una frustración porque le hacían falta conocimientos que no tenía y en cambio le sobraban otros que no iba a poder ejercer.
De manera que todo eso se ha regulado desde 2006 de manera creciente. No quiero olvidarme de comentarles que en España hay una acreditación de las competencias del pediatra de atención primaria. De manera que en cada comunidad autónoma, por ejemplo en Andalucía, pues la Agencia de Calidad de la Junta de Andalucía audita la competencia profesional del pediatra, siempre y cuando el pediatra quiera acreditarse. Por el momento no es obligatorio, pero tú te puedes acreditar en dos niveles, el nivel de experto y el nivel excelente. El nivel de excelente lleva apareado un aumento de sueldo en la nómina, con lo cual, pues además de que por tu prestigio profesional, por tu currículum personal, quieres estar acreditado con el nivel de excelente, pues tiene unas retribuciones extras que son interesantes. Y para ello te auditan pues que no tengas quejas de tus pacientes, que no tengas reclamaciones, que tengas por ejemplo, tengas tu cobertura vacunal sea la correcta, tu gestión de los procesos de las patologías que están indicadas o de la guía de práctica de la guía de salud tú los cumplas. Por ejemplo, se exige que estabilice el índice de masa corporal de los obesos en un tanto por ciento, o que un tanto por ciento de tus pacientes asmáticos no tengan recaídas, tengan una espirometría hecha al menos una vez al año, etcétera. Hay una serie de indicadores, ¿vale? También tienes que justificar cómo trabajas en equipo, cómo investigas, cómo eres de docente, te auditan tus propios residentes o tus propios alumnos. Si usas eficientemente los recursos, qué gasto farmacéutico tienes, si verdaderamente el gasto farmacéutico que tienes está justificado y es adecuado, etc. Y bueno, pues con todo eso te acreditas. Te puedes acreditar con el nivel de excelente y tienes que renovar esa acreditación cada 5 años. Bueno, ¿y cuál es la situación actual que tenemos en España? Ya voy acabando para no aburrirles mucho. Pues hasta la venida de COVID-19 nos creíamos que éramos maravillosos y la verdad que teníamos muy buenos indicadores en general, una tasa de mortalidad infantil en menores de 1 año de 2,7 por 1000 nacidos vivos, una tasa de mortalidad perinatal de 4,5 muertes por 1000 nacidos vivos, unas buenas coberturas vacunales, unas tasas de lactancia materna mejorables, pero que, bueno, para la cantidad de mujeres trabajadoras en España que no tienen permisos muy largos y no tienen muy buena conciliación con familia-empresa, pues no es tan mal. La tasa de bajo peso al nacer es alta, de 4 por 1000, pero es porque en España las mujeres gestantes son cada vez de edad más avanzada y trabajadoras y tal. Pero bueno, en términos generales, nuestros indicadores de salud son bastante buenos en comparación con los países de nuestro entorno. Sin embargo, cada vez es más importante el grupo de patologías, de pacientes con patologías crónicas que necesitan una atención especial, ¿vale? El asma es muy prevalente, la obesidad, trastornos del neurodesarrollo, trastornos del aprendizaje, del comportamiento, etc. Y a ellos van encaminados los cambios organizativos en los que se trabaja actualmente. La COVID-19 nos ha demostrado que no es tan necesario tanta presencialidad, que es muy importante la presencialidad, pero que hay muchas cosas que se pueden hacer vía telemática, que es muy importante que los pacientes se eduquen en el autocontrol de sus patologías crónicas y que, bueno, pues si yo tengo un paciente con asma, a mí me puede mandar al correo electrónico su registro, me puede mandar su clínica, me puede mandar, y yo puedo contestar y puedo estar en un contacto con él de forma telemática y presencialmente también cuando lo requiera. De manera que ahora estamos intentando activar todo lo que es la telemedicina, porque es muy importante, y todo lo que sea relacionado con la consulta simultánea con enfermería pediátrica, que lleva gran parte de la educación. Como les comentaba, bueno, pues la atención primaria en España floreció a partir de 1984, se ha mantenido bastante bien hasta el 2010, en que empieza su declive, y en 2020 pues estamos como estamos. Yo sé que no nos pasa solo a nosotros, pero quería hacer unas últimas reflexiones de crítica de por qué estamos así, ¿no?
Bueno, pues el Perfil Sanitario Nacional de 2019 que publica la Comisión Europea nos dice que nuestro país está muy por debajo de la media en gasto sanitario. O sea, el gasto sanitario en España es del 6,5% del Producto Interior Bruto, cuando países como Noruega, Alemania es muy por encima del 10%, ¿no? Y todo eso se refleja en cubrir no solo lo que antes cubríamos, sino lo que desgraciadamente en estos momentos estamos teniendo que cubrir. Y además de que nuestro gasto es bajo, a la atención primaria se le dedica muy poco, se le dedica solo un 14%. De manera que el gasto fundamental se lo lleva la atención especializada, que es muy importante y que lo requiere, yo no lo dudo, pero que incluso en patologías como la que tenemos ahora mismo se está descubriendo que no es suficiente. Y además hay una insolidaridad, porque claro, en España estas 17 comunidades autónomas tienen transferida la competencia sanitaria, con lo cual cada comunidad autónoma pues tiene un gasto per cápita diferente. Andalucía, en la que yo trabajo, es la que menos gasto per cápita tiene de toda España, que tiene 1.100 euros por cápita, por persona, frente a los 1.600, más de 1.600 que tiene el País Vasco. Y esto evidentemente pues también se nota. Las comunidades que han tenido mayor gasto, manejan más dinero per cápita, pues han tenido más dinero para comprar materiales, como ahora han sido necesarios, mascarillas, EPIs, etcétera. De manera que es muy importante. Y ya, claro, antes los propios profesionales de la atención primaria decíamos, esto va mal, pedíamos recursos, no se nos daban. Ya es público y notorio y sale en los periódicos que España necesita al menos 5.000 médicos en atención primaria. Fijaros, en España hay números clausus, no se admiten más estudiantes de medicina y se forman con el dinero de nuestros impuestos muchísimos médicos que luego, como son maltratados en España porque se les dan unos contratos basura, acaban emigrando a Alemania, a Francia, a Reino Unido, a otros países y enriquecen las sanidades de otros países a expensas de empobrecer la nuestra. El año pasado, 4.100 profesionales españoles pidieron en los colegios médicos certificados de idoneidad para ejercer en otros países tanto europeos como no europeos. Es decir, España los forma y luego los aprovechan otros países, ¿vale? Y bueno, esto se hace con nuestros impuestos. Y esto debilita nuestra atención primaria, que está muy por debajo de la que hay en otros países de nuestro entorno. Y entre los médicos que más emigran está el médico de familia, el anestesiólogo y el pediatra. Por último, decirles que ¿por qué el pediatra se va de España? Bueno, pues la pediatría de atención primaria ha ido deteriorándose de manera que cuando se preveía que como mucho un pediatra debería de tener 1.000 pacientes asignados, pues hay sitios, todos los que están en rojo, que tienen muchos más de 1.000, incluso 1.500. Que tienen unos contratos de trabajo que a lo mejor les contratan de lunes a viernes, pero los fines de semana no, o les hacen un contrato por un par de meses, tal, que no les sustituyen cuando están enfermos o de vacaciones, etc. Y eso ha hecho que hay en España muchos lugares donde las plazas de pediatría no están ocupadas por pediatras, están ocupadas por médicos generales. Hay insuficiente oferta de plazas MIR de pediatría, por lo que solicitamos que se incremente el número de plazas MIR de pediatría. Hay menor atractivo de las plazas de atención primaria porque hay algunas que son turnos de tarde fija, muy saturadas, con una accesibilidad ilimitada, sin tener una ayuda auxiliar, porque antes teníamos un auxiliar en la consulta, ahora ya hace mucho tiempo que no. Entonces, ¿qué solicitamos? Pues mejorar las condiciones laborales en atención primaria. Hay al MIR en atención primaria, cada vez se le forma más en atención primaria, pero todavía puede ser insuficiente. Y por eso se solicita aumentar la rotación por atención primaria de mínimo 6 e incluso hasta 12 meses. ¿Qué ocurre? Pues que los hospitales se quedan con ellos porque necesitan cubrir sus plantillas, porque los engolosinan con una beca más un contrato de guardia y entonces pues les resulta más atractivo que trabajar en atención primaria muchas veces.
hay que aumentar la representatividad del pediatra de atención primaria en las gerencias y en las comisiones, la Comisión Nacional de la Especialidad, y hay que incrementar también la presencia del pediatra de atención primaria como profesor en la universidad. Si no estás en los centros de decisión, pues evidentemente pierdes muchísimo poder. Y por mi parte nada más, espero no haberles aburrido mucho, les agradezco la atención y quedo a su disposición para cualquier pregunta que quieran hacerme. Muchas gracias, Alfonsa. Excelente presentación. Vamos a ver si alguien levanta la mano. Yo creo que estos datos que nos has dado pues son muy reflexivos, muy inspiradores y que nos van a dejar mucho trabajo por delante de las tareas que tenemos que hacer en el futuro cercano y a largo plazo en México, con respecto a la percepción de la pediatría, a la actividad que estamos teniendo. Sobre todo me impacta mucho el nivel de investigación, la cantidad de investigación. Y yo quisiera preguntarte, en lo que se animan aquí los colegas, más o menos como cuántos congresistas van a un congreso nacional y como cuántos trabajos de investigación hay, porque hay varias revistas de difusión que tienen ustedes y me imagino que son alimentadas de todos esos trabajos de investigación. ¿Qué nos podrías decir de la investigación que se hace en España? Bueno, vamos a ver, tampoco puedo yo presumir de investigación. Se investiga, pero no tanto como se desea o como se desearía. La asistencia a los congresos nacionales es muy importante. Por ejemplo, nosotros en la Asociación de Pediatras de Atención Primaria están afiliados aproximadamente de los 6.400 y pico pediatras que hay, unos 5.000 pediatras están afiliados, y cuando se hace el Congreso Nacional y el curso que se hace, la verdad que prácticamente se llenan todos los aforos. O sea, suelen acudir de esas 5.000 y algo, mínimo 1.000 y pico, 1.500 personas, y a los cursos pues se ha tenido que ampliar el foro donde se realizaba porque la gente acude mucho. Ahora bien, proyectos de investigación, pues por ejemplo, los grupos de trabajo de la EPAP son bastante prolíficos, pero luego el pediatra de base, pues menos, porque aunque teóricamente en un principio en el reparto de la agenda tendría que haber un espacio al menos semanal para investigación, eso luego la demanda nos come, diríamos, ¿no? Y entonces nos va quitando tiempo y pues no se hace todo lo que se quisiera. Hay muchos estudios sobre la calidad y la cantidad de investigación en España y bueno, no podemos compararnos, ya quisiéramos, con otros países, ¿no? Como los anglosajones, etcétera. Pero sí que es cierto que desde que existe la investigación en red, que muchos pediatras no tienen, porque claro, el pediatra de base muchas veces no tenía suficiente formación metodológica y no podía por sí solo reunir un estudio con suficiente número de pacientes como para que tuviera luego una evidencia científica lo que podía transmitir, etcétera. Entonces eso pues hacía que mucha gente no participara. Pero ahora, desde que se tiene el estudio en red, por ejemplo, la última revista de pediatría de atención primaria que me llegó a mí ayer, está publicando 3 artículos del COVID en pediatría, ¿no? Y esas revisiones del COVID en pediatría, cómo ha ido desde que en marzo se empezó a saber aquí de casos de COVID hasta la fecha de publicación, se ha hecho con personas de distintas comunidades autónomas que en red han ido recabando datos de, bueno, pues de recursos, de clínica, etcétera. Y entonces ahí se ha publicado, se publica. En revistas de alto impacto, como puede ser Pediatrics, como puede ser New England, como puede ser, pues nos cuesta, a los españoles nos cuesta más llegar, no sé, a ustedes. Yo recuerdo cuando hice un trabajo muy importante que hicimos aquí de prevalencia
trastorno por déficit de atención y de la dislexia en español, pues a mí me parecía el trabajo tan bueno que apunté alto y dije, nada, esto lo voy a publicar yo en el Pediatrics. Y no lo pude publicar en el Pediatrics, me lo rechazaron, ¿no? Decían que, bueno, que lo publicara en España. Que luego yo leo en el Pediatrics algunas cosas que digo, caramba, pero esto tampoco tiene mucho interés, ¿no? Pero, no sé, muchas veces cuesta trabajo acceder a publicaciones de muy alto impacto. Pero bueno, en anales de pediatría, en las revistas nuestras de atención primaria y tal, no sabría decirte exactamente cómo está la cifra ahora, porque yo, como sabes, hace ya los últimos años de mi desarrollo profesional los dediqué a atención temprana y ya dejé de lado un poco todos los capítulos de investigación. Pero está mucho mejor que hace años, pero es uno de los capítulos que nosotros también tenemos que mejorar. Bueno, José Luis, adelante. Doctora, felicidades por su presentación y la verdad que el modelo, bueno, felicidades por este modelo que tienen de la atención primaria en pediatría, porque revela, pues, idealmente un control, ¿no?, adecuado de todos los niños y niñas que nacen en España, que los van llevando ahí paso a paso en los momentos más importantes de su vida, y que a mí me gustó mucho que la lucha que han tenido ustedes, porque sé de algunos amigos que tenemos allá en España, la gran lucha que han desarrollado para que precisamente el pediatra esté en el primer nivel de atención médica, ¿no? Yo sé que ha sido muy difícil, pero el beneficio es de la sociedad, ¿no?, de la comunidad, de los niños sobre todo. Me gusta mucho ese modelo. Ojalá que, bueno, no es fácil convencer a los pediatras jóvenes de entrar a este modelo, ¿no? Yo sé que el pediatra, cuando se forma en un hospital exclusivamente, pues tiende a querer continuar en esa vida hospitalaria que es muy atractiva, ¿no? Pero creemos que las escuelas de medicina tenemos que aportar mucho en esas competencias necesarias para el médico general que egresa de nuestras escuelas, formarlo en atención primaria a la salud, ¿no? Creo que ahí es la base para que el alumno ya tenga en su mente ese proyecto de vida, ¿no?, de ir a aportar a la comunidad sus conocimientos. Nosotros aquí en México, no sé si le ha platicado al doctor Eduardo Lara, la verdad tenemos una deficiente atención primaria o de primer nivel en los niños, en nuestros centros de salud, porque ahí a veces ni médico general tenemos. Tenemos estudiantes de medicina en su última fase de la carrera, que son los pasantes de medicina que hacen su servicio social, y la mayor parte de los centros de salud están pues atendidos por ellos, esas pequeñas poblaciones, ¿no? Obviamente nuestro país pues es inmenso, más de 120 millones de habitantes, y los centros de salud también son infinidad. Hay poblaciones muy pequeñas, pero que creo yo que como mexicanos y como médicos debemos de luchar porque en esos centros de salud haya un profesional de la salud que puede ser con la estructura que ustedes, la verdad, interesante la estructura profesional que tiene un centro de salud. Ojalá que en nuestro país podamos realizar ese paso, ¿no?, tan importante. Los centros de salud creo yo que es la base de la atención y de un buen desarrollo, sobre todo en el caso de los niños, ¿no? Ya llegar a un hospital, pues ya es a veces tardío porque lo revisa el pasante, luego lo revisa un médico general y posteriormente un pediatra, pero ya un pediatra de especialidad, ¿verdad?, que no tiene el sentido de la atención primaria de la salud. Felicidades, doctora, y pues nos deja ahí un gran compromiso para nosotros aquí en México. Gracias. Bueno, gracias por tu... En España, claro,
en principio al Estado le interesaba más, era más versátil un médico de familia que un pediatra, porque claro, el médico de familia lo podía poner a hacer guardias. Los centros de salud en España, la mayoría, luego cuando cierran a las 8 de la tarde, se queda un servicio, un punto de urgencias. Y claro, ahí hacen guardias, además de un servicio que hay que es el 061 o el SUMA, que lo habrán visto en Madrid o tal, que son servicios específicos de urgencia, pero ahí también hacen guardia los médicos de familia. Claro, al pediatra, en algunos sitios le querían obligar también a hacer guardias, ahí, en los puntos de urgencia. Y claro, el pediatra decía que vale, que hacía guardias, pero que solo atendía pacientes hasta los 14 años. Que yo no podía atender a un señor que me viniera con 60 años con un ictus o a otro que me llegara. Entonces, claro, ellos, el Estado, diríamos, decía que, pues que no le convenía, que le interesaba más poner en todas las plazas a un médico de familia que le atendía luego también los puntos de urgencia. Pero claro, le malatendía los puntos pediátricos, las partes pediátricas, porque ¿qué hacía un médico de familia cuando le llegaba un niño con una crisis de asma, con una herida importante, con un tal? Pues al hospital, al hospital, al hospital, ¿vale? Entonces, a base de mucho esfuerzo, de mucho convencimiento, de mucha documentación de que el pediatra es rentable, que el pediatra mejora, que el pediatra sale a cuenta, pues fuimos convenciendo de que el pediatra no debería estar exclusivamente como consultor, sino que tiene que estar en... Y de hecho, hay muchos trabajos, porque hay países muy avanzados, Reino Unido, tal, que no tienen la atención primaria que tiene España. En España, yo por ejemplo, que ya he tenido muchos años de ejercicio, tú conoces a la familia, tú ya sabes cuando entra por la puerta si el problema que la niña trae es porque el padre maltrata a la madre y tal, y la niña está haciendo una somatización del tema, o que es, en fin, la conoces porque conoces a la familia desde que, cuando yo tengo un padre problemático, con drogadicción, tal, que sé que ha sido un hiperactivo, que tiene problemas y tal, y nace el niño, yo a ese niño ya le he puesto, diríamos, ahí la alertita de que a ver por dónde ese niño que va a venir con trastornos de sueño, que va a comer mal, que va a tener... Ese niño, yo ya he conocido al padre y he conocido a la madre. Entonces hacemos un seguimiento muy, muy, muy continuado con los abuelos, y luego ya, por ejemplo, yo he llegado a tener niños que he visto de niños que me han traído luego a sus hijos, que ya se han casado y me han traído a sus hijos. Entonces hacemos una continuidad. Esa labor no se puede hacer en el hospital. En el hospital se hacen otras labores muy importantes, pero el cuidado de la familia, la atención continuada, se hace en atención primaria. Y entonces tiene sus inconvenientes, como todo, no hay nada perfecto, pero esa continuidad de la atención, yo por ejemplo, ahora voy, yo ya me jubilé, pero voy, por ejemplo, con mis nietos al conservatorio y padres de niños que han sido mis pacientes, o esos mismos pacientes vienen y se me acercan, ay doctora, ¿qué tal? Siguen confiando en ti. Y nosotros también, los pediatras de atención primaria, con el paso del tiempo hemos aprendido a querernos más y a estar más seguros de nosotros mismos, a confiar más en nosotros y a no dejar los problemas para el hospital, sino a ser nosotros conscientes de que teníamos capacitación y compromiso y actitud y capacidad, y hemos reclamado cosas, porque cuando yo empecé a trabajar no había espirómetros en los centros de salud, yo me llevaba de mi casa el fonendo y un otoscopio, y hasta que hemos peleado y hemos conseguido tener todo lo básico, ¿no? en los centros de salud, a base de justificarlo y a base de decir que yo, ¿por qué tengo que mandar para hacer una espirometría al hospital si yo teniendo el espirómetro en el centro de salud yo puedo atender al paciente en el centro de salud? ¿Por qué tengo que mandar al otorrino para hacer una prueba de si tiene la curva plana o no, si tiene una otitis serosa? Si yo tengo el aparato en el centro de salud, yo lo hago en el centro de salud. Entonces, a base de justificar que el pediatra está capacitado y que con muy pocos recursos que son muy coste efectivos,
el paciente va a tener una atención de calidad cerca de su casa por una persona en la que ya confían, pues hemos ganado cosas. No todas las que quisiéramos, por supuesto, pero bueno, ahí andamos, en la lucha. Muchas gracias, Alfonsa. Definitivamente que la medicina necesita de muchos ingredientes para que sea de calidad. La primera es que hay que invertir dinero y hay que invertir en el capital humano. Se paró. Habla tú, no sé qué. No sé, se cortó. Audio se fue. Se cortó tu Pedro audio. quiere hablar. Veo a Pedro. Hola, Pedro. Se quedó frito. El Zoom. Esto, no. No sé. Bueno, no sé si alguien... Sí, se bloqueó, ¿verdad? Sí. No sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta. Dicen por aquí el doctor Rendón que en Holanda se hace un programa similar y que da muy buenos resultados. Sí, yo creo que cada vez más en Italia, por ejemplo, nosotros tenemos mucha relación mucha proximidad con Italia y muchísimos otros países. La Unión Europea está potenciando la atención primaria, se está trabajando muy al unísono en muchos países y de hecho haciendo programas en común como el programa formativo del pediatra de atención primaria. Se está impulsando desde la Unión Europea porque... Bueno, yo creo que ya está todo el mundo convencido, ¿no? de que debe de ser así. Muy bien. Bueno, pues yo no sé si quieras dar algún mensaje para finalizar, Alfonsa. No, decir que mi trayectoria profesional ha sido casi toda en atención primaria. Al principio estuve en hospital. Yo hice mi tesis doctoral sobre diabetes y estuve trabajando en endocrinología pediátrica, pero luego ya no había plazas en propiedad, no salía convocatoria en el hospital y entonces pues lo que salieron fueron convocatorias en atención primaria, oposité y obtuve mi plaza y desde entonces he trabajado en atención primaria. He luchado mucho porque mejore la atención primaria y sobre todo porque los propios pediatras sepan que su labor es fundamental en atención primaria y se formen y trabajen en atención primaria con orgullo de estar en atención primaria. Cuando yo estaba formándome y en las conferencias que se daban, pues estaba allí todo el departamento y tal, bueno, pues como te equivocaras en una diapositiva o algo, decías tú para la atención primaria. ¿No? Decían en el hospital, esta va la atención primaria, y porque, claro, lo ideal era estar en el hospital. Yo creo que desde mi punto de vista es fantástico, yo tengo compañeros maravillosos, pero a mí mucha gente me decía, ¿cómo es que tú te has ido a la atención primaria? Como minusvalorando estar en atención primaria. Yo creo que es igual de importante, no más, pero tampoco menos, trabajar en atención primaria que trabajar tú lo haces con todo el amor y con toda la profesionalidad y siempre luchando por demostrar que si eres buen profesional, lo eres en cualquier ámbito en el que trabajes. Y bueno, pues ese es mi mensaje. Muchas gracias, Alfonsa. Quiero pedir una disculpa porque mi internet ha estado un poco inestable y he tenido aquí algunos conflictos, pero creo que tu plática, excelente, con cifras, con reflexiones, con ejemplos, nos deja mucha tarea en México de lo que tenemos que hacer. Girar la mirada hacia que lo importante en México, como en muchos países sudamericanos, es el primer contacto. Las políticas, la gente que tiene el poder ha decidido una política hospitalaria desde hace décadas y ha dejado a un lado el primer contacto prácticamente sin investigación, y sin investigación pues no se pueden hacer planes que sean reales al futuro. Entonces ha sido muy enriquecedora para todos nosotros tu plática, te agradezco muchísimo. Mando saludos a los hermanos españoles, un abrazo muy fraterno
Y con esto cerramos la transmisión. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias a ustedes. Hasta luego. Adiós.